Entonces, buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Pablo Barrera. Yo soy parte del equipo de ES Consulting, soy el director de servicios de ciberseguridad y también pues tengo el honor de ser miembro de la junta directiva de ISC Cuadrado Guatemala. Y me invitaron hoy para dar un tema que ha tomado bastante auge, que es de interés para todas las empresas y que yo creo que va a ser bastante interesante para ustedes. Les agradezco su presencia y vamos a comenzar un poquito con la agenda, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es un poco de la introducción a temas de ciberseguridad, algunos temas que no hemos tal vez tocado en algunos otros puntos. Solo vamos a poner en mute a Carlos Hernández. Ahí está, listo, gracias. Entonces, como les decía, vamos a ver un poquito la introducción, vamos a ver temas de supply chain, vamos a ver qué ataques y contramedidas existen para este tipo de riesgos y por último vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Entonces, comenzando con la parte de la introducción, pues nosotros creemos en la mejora continua, creemos que las organizaciones pueden ser más seguras, más ágiles y resilientes a través de la mejora continua. Entonces, vamos a comenzar. Conceptos y situación actual, ¿sí? La ciberseguridad en la cadena de logística. ¿Cuál es la situación actual? Actualmente todos estamos viviendo algo que hemos hablado muchísimo y es la bendita pandemia. La pandemia ha traído muchas cosas y parte de eso ha traído atrasos en la cadena logística. Yo creo que todos acá hemos escuchado de las noticias del buque que se atravesó en el canal, de la saturación de los puertos, que el traer cosas de China está carísimo, la falta de chips y algunas otras consecuencias. Yo creo que por acá incluso más de alguno ha vivido tiempos de entrega bastante altos en lo que es el hardware de ciberseguridad, lo que es el hardware de tecnología, redes, routers, switches, etcétera. Todo eso ha sufrido y al final pues también viene a impactar la parte de ciberseguridad. Cuando nosotros hablamos de la cadena logística, estamos hablando de todos nuestros proveedores, desde el primer punto hasta el último. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero la situación actual es esa. Tenemos problemas de ciberseguridad, existen riesgos nuevos que no conocíamos y que estamos viendo materializarse en muchas organizaciones y tenemos problemas también en la mayoría de organizaciones con la parte de continuidad de negocio o la recuperación ante desastres. Esa es una situación actual. Algunos conceptos básicos que nosotros debemos entender antes de entrar de lleno en esto, y los repito, esto lo repito en mi clase o en las clases que doy en la U, lo repito en la mayoría de conferencias, porque estos conceptos son la base de la ciberseguridad, la base de seguridad de la información. Primero tenemos un concepto que son las amenazas, ¿sí? Como el hacktivismo, como el espionaje, como el terrorismo, como los hackers malos, etcétera. Tenemos las vulnerabilidades, que pueden ser de personas, procesos o tecnología, y que pueden ser de origen accidental o por una práctica deficiente. Las amenazas son externas a nosotros y a nuestras organizaciones, es decir, no tenemos control sobre ellas, y las vulnerabilidades son nuestras, o sea, son de nosotros, de las personas, de los procesos o de las tecnologías. Entonces, eso genera valores de riesgo, es decir, riesgo en nuestros activos o en nuestra reputación, que al final pues, se traduce en dinero. Y por supuesto podemos tener respuestas ante esas amenazas, ante esas vulnerabilidades y ante esos riesgos. Respuestas tradicionales como las políticas, los reglamentos, respuestas un poquito más de comunidad, es decir, la gobernanza, el intercambio de información, como sucede, por ejemplo, en los CSIRT, la ayuda mutua de organizaciones del mismo rubro, o las cooperativas o la parte de las gremiales, por ejemplo, acciones coordinadas. Por ejemplo, acá en Guatemala, pues no tenemos esa coordinación entre equipos de respuesta a incidentes de distintos rubros, pero en otros países existe eso, ¿sí? Acciones coordinadas entre el CECIR de gobierno, el CECIR de banca, el CECIR de educativo, etcétera. Entonces, sí existe esa capacidad de respuesta, o mejor dicho, sí se podría generar. Y también las respuestas sistémicas, que es decir, de mercados en riesgo o la parte de seguridad integrada. Entonces, estos son conceptos básicos que nos van a ayudar a entender un poquito lo que vamos a hablar más adelante.
Entonces, cuando nosotros hablamos de ciberseguridad, pues realmente estamos hablando de algo que es muy importante a nivel mundial. Yo le digo mucho a mis alumnos e incluso a mis clientes que la ciberseguridad ya no es algo que solo es de la parte de tecnología. La ciberseguridad ya es algo transversal en las organizaciones. ¿Y qué quiere decir que sea transversal? Quiere decir que la ciberseguridad ya es parte de cada uno de los procesos de la organización, de finanzas, de recursos humanos, de producción, de operaciones, de ventas, de mercadeo, de cualquier proceso en la organización. Y sobre todo de IT, que al final, pues viene siendo el custodio de los datos. Entonces, hablamos de que la ciberseguridad es de las cosas más importantes ahora en las organizaciones. Entonces, ¿qué sucede? La empresa de la aseguradora más grande del mundo, una de las más grandes, Allianz, alemana, dice cada año que existe un barómetro de riesgos. ¿Por qué un barómetro? El barómetro mide la presión. Y al final un riesgo lo que genera en las organizaciones pues es cierta presión para resolverlo. Y el riesgo número uno identificado en las organizaciones a nivel mundial es la parte de ciberincidentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la seguridad es ahora mucho más importante y que los riesgos asociados a ciberincidentes son los que más pueden ocurrir o los que más pueden impactar en una organización. ¿Qué sucede cuando nosotros nos preguntamos qué tipo de ciberincidentes son los que pueden afectarnos? Pues definitivamente ahora, en estos tiempos a nivel mundial, el ciberincidente más alto o que mayor impacto tiene en las organizaciones es el ransomware. Eso sucede a nivel mundial, como lo menciono. Estas estadísticas son mundiales. Incluso si ustedes quieren, pueden irse al sitio de Allianz y ver el barómetro y investigar un poquito más a granularidad los riesgos para la industria financiera, para la industria médica, para la parte de gobierno, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos enfocamos a nivel mundial, el riesgo número uno es el ransomware, los ataques de ransomware. Yo les apuesto que si tiramos una encuesta anónima acá de las personas que están participando, por lo menos un 50% conoce a alguien que ha sido infectado por un ransomware o alguna organización que ha sido infectada por un ransomware. ¿Y qué sucede? Ese ransomware muchas veces viene acompañado de fuga de datos. Una de las prácticas más recurrentes hoy en día cuando hablamos de temas de ransomware es la parte de exfiltrar data. ¿Qué sucede? Los ataques de ransomware se han vuelto un negocio y se ha vuelto toda una cultura underground, se podría decir, donde ya existe el ransomware as a service, donde viene un criminal y tiene su plataforma de ransomware as a service, viene otro script key criminal, digamos, y quiere levantar su servidor para hacerle ransomware específico a alguna organización, compra eso y lo puede realizar. ¿Y dónde está el punto de la fuga de la información? Lo que sucede hoy en día es que los criminales han optado por exfiltrar información de la organización, es decir, infectar a la organización con algún malware, extraer información de esa organización, encriptar la data y extorsionar a la organización a través de la data que se exfiltró. Entonces, eso es muy común hoy en día. Otro punto, pues, que puede suceder es la parte de vulnerabilidades de red y de sistemas operativos. También es algo que sucede mucho y es parte de los incidentes más concurridos, se podría decir, a nivel mundial. Y por último, la falla de las cadenas de suministro, ¿sí? La falla de las nubes. Yo no sé si se recuerdan hace un par de años que falló AWS y en el fallo de AWS pues se trajo a muchas organizaciones. No funcionaba Netflix, no funcionaba Facebook, no funcionaban muchas cosas. Entonces, eso es otro riesgo. También hace algunos años falló un servicio de DNS y se trajo abajo medio Internet, ¿verdad? Entonces, ya los riesgos de proveedores de servicio ya son pues tomados bastante en cuenta.
El riesgo número 2 a nivel mundial es la interrupción del negocio. Pero lo curioso es que la interrupción del negocio se puede dar por incidentes de ciberseguridad o también por la parte de la interrupción de la cadena de suministro de las empresas. Por ejemplo, un caso bastante conocido por todos. Hace pocas semanas se dio un caso de ransomware en Costa Rica. Las empresas en Costa Rica no pudieron exportar, algunas empresas no pudieron importar materia prima y eso les afectó de sobremanera, porque no funcionaban las grúas en los barcos, no funcionaban las grúas en los puertos, no podían subir los contenedores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final, pues también se vuelve algo relativo a la ciberseguridad. Ahora, ¿cuáles son las causas principales de esas interrupciones de negocio o esas interrupciones de procesos en los negocios? La primera, como les mencioné, la ciberseguridad, o sea, la falta de ciberseguridad y la ocurrencia de ciberincidentes. Segundo, catástrofes naturales, que pues al final es algo que también nos afecta en Guatemala y somos proclives a catástrofes naturales. En tercer lugar está la pandemia. Sí, la pandemia sigue afectando la parte de interrupción de negocios. Y en último lugar es la disrupción, o mejor dicho, la interrupción de envíos a través de las navieras y de los grandes cargueros. ¿Sí? Entonces, estos son los 4 riesgos más grandes, o mejor dicho, las 4 causas más grandes de la interrupción de negocios. Ahora, ¿qué impacto podemos obtener? O sea, ¿qué tamaño de impacto, qué tan grande puede ser el impacto en las empresas por la interrupción de la cadena de suministro? Pues en los últimos 12 meses se midieron varias empresas, en total fueron 1,118 empresas y de todas esas se tuvo un impacto alto en 45% de esas empresas. ¿Se imaginan? Entonces la interrupción de la cadena de suministro de esas empresas tuvo un impacto altísimo. Un impacto pequeño, pues fueron un 35, pero tanto un impacto masivo, es decir, fue terrible, un 12%. O sea, estamos hablando que un 57% de las empresas se vio afectado de manera grave por la interrupción de su cadena de suministro. Ahora, ¿qué técnicas de ataque están utilizando estos atacantes para interrumpir esas cadenas de suministro, para utilizar las mismas cadenas de suministro para llegar a las empresas? Nosotros, cuando somos una empresa, tenemos visibilidad muchas veces, y lo voy a utilizar aquí un lapicerito, dame un segundo. Aquí está. Ok. Listo. Entonces, las empresas muchas veces tienen visibilidad de su nivel de cadena de suministro 1, ¿sí? Es este nivel principal. Por ejemplo, yo soy un banco, ¿sí? Y tengo un proveedor de servicios que es el proveedor de servicios de impresión. Y tengo otro proveedor de servicios que es mi proveedor de servicios, por ejemplo, de software. Yo conozco a esos 2 proveedores, pero muchas veces yo no tengo visibilidad de los proveedores de ese proveedor. O sea, suena bastante loco, pero yo no sé quiénes son los proveedores de mi proveedor de impresiones. Yo no sé quiénes son los proveedores de mi proveedor de software. Y muchas veces lo que sucede es que esos proveedores de nivel 2 o de nivel 3 son los afectados. Y a través de esos proveedores, nivel 2 o nivel 3, pueden llegar al nivel 2, pueden llegar al nivel 1 y a través del nivel 1 pueden llegar a la organización final. Entonces, lo que sucede es que ya esas organizaciones, pues son organizaciones fuertes que han invertido en ciberseguridad y que tienen ciertos controles de protección y ciertos niveles de protección que pueden utilizar. Entonces, se van a dar cuenta cuando un ataque trate de afectarlos. O eso sería lo ideal. Pero muchas veces esas organizaciones grandes no se fijan si sus proveedores cumplen con requisitos básicos de ciberseguridad, si cumplen con buenas prácticas de ciberseguridad. Y los atacantes se han dado cuenta de eso.
Entonces, ¿qué pasa? Los atacantes han empezado a utilizar como víctimas a los proveedores de nivel 3, de nivel 2 e incluso a los de nivel 1. Y a través de esos proveedores han llegado o han logrado llegar a las empresas grandes. Es por eso que la cadena de suministro es tan importante hoy en día, o mejor dicho, es tan importante entender que existen riesgos en la cadena de suministro. ¿Sí? Esto es importante. Si yo fuera una organización, por ejemplo, yo debería de conocer mis proveedores nivel 1, evaluarlos, conocer por lo menos cuáles son los proveedores nivel 2 y evaluar el riesgo en base a eso. Y si se pudiera llegar hasta los nivel 3 sería ideal. Obviamente es complejo y requiere tiempo, pero conozco empresas actualmente que le piden a sus proveedores que cumplan con ciertas cosas de ciberseguridad, con ciertos controles, con ciertas buenas prácticas y hacen un due diligence con esos proveedores para ver si en realidad lo cumplen. Dependiendo del riesgo, son los niveles de control que tienen que cumplir. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Ok, ¿qué técnicas de ataque utilizan los hackers o los criminales para comprometer la supply chain? Pues las técnicas son muy similares a las que utilizan con cualquier otro target. Utilizan infecciones de malware, ¿sí? Ingeniería social, ataques de fuerza bruta, explotar vulnerabilidades de software, explotar vulnerabilidades de configuración, ataques físicos, ¿sí? Open source intelligence e incluso contrabando, ¿sí? Ahora, ¿qué ataques usan para comprometer un cliente de esas empresas? Lo primero que usan es las relaciones de confianza establecidas. Existen relaciones de confianza muchas veces entre proveedores y clientes. En este caso, por ejemplo, un proveedor de backup podría tener una relación de confianza establecida con un cliente y extraer los backups desde ese cliente con un usuario con privilegios. Si yo logro comprometer al proveedor de backup, puedo obtener credenciales con privilegios en ese cliente, ¿sí? Puede existir también, por ejemplo, la parte de drive-by compromise que le dicen, que es donde el proveedor, o sea, se puede utilizar la infraestructura del proveedor para comprometer al cliente enviándole información falsa, enviándole phishing, enviándole algunos anzuelos, se podría decir por ahí. También podría utilizarse una infección de malware, ¿sí? A través de un proveedor se puede llegar a infectar con malware al cliente final y obtener lo que se busca, que es privilegios o información sensible o comprometer los sistemas. Ataques físicos, ¿sí? Y la parte eh, de contrabando. Entonces, ¿cuáles son los blancos más apetecidos por los criminales? El blanco número 1 es la información. ¿Sí? Los criminales buscan información. Ahora, algo más apetecido todavía es la información personal. ¿Sí? La personal identifiable information. ¿Sí? Información que nos permita ubicar a personas. Uno de los ramos más afectados ahora por ataques, se podría decir que son las organizaciones que tratan con datos médicos. ¿Por qué? Porque a través de esos datos médicos los cibercriminales han llegado a extorsionar a los clientes finales de esos proveedores de salud. Entonces ustedes cuando van a un hospital, pues deben preguntarse, ¿será que el hospital está teniendo la seguridad de la información necesaria con mis datos? ¿Será que mi información va a ser resguardada de manera adecuada? Y sin ir tan lejos, con un médico particular. Ustedes con los médicos particulares, pues obviamente tienen mucha confianza, pero no sabemos si ese médico particular está utilizando los mecanismos adecuados para resguardar la información que tiene de nosotros, ¿sí? Entonces, eso es importante. El software, definitivamente. El software puede ser un blanco apetecible por los cibercriminales en los clientes. Los procesos, ¿sí? La documentación interna de procesos, las fórmulas, patentes, etcétera. El ancho de banda también, ¿sí? Una organización criminal puede comprometer infraestructura de una organización
para utilizarla para hacer otros ataques, para hacer ataques de denegación de servicio distribuido, por ejemplo, enviar spam o infectar otras máquinas. La información financiera, eso es muy apetecido por los cibercriminales. Por ejemplo, las cuentas de banco, información de transferencias electrónicas, criptomonedas, etc. Y por supuesto, las personas, ¿sí? Ahora, casos pues que hemos visto que han sucedido y que son cercanos, ¿verdad? Al final, como les dije, esto ya no es algo de que solo lo escuchamos en las empresas grandotas o en países desarrollados. Bueno, lo escuchamos también aquí en los vecinos, ¿verdad? O incluso en nuestro país, y tal vez no han sido tan sonados, pero han existido. Entonces, este cartel de hackers ruso, por ejemplo, se dedicó a buscar víctimas y desgraciadamente una de las víctimas fue el Ministerio de Finanzas de Costa Rica y obviamente Hacienda, que es como decir la SAT de Costa Rica. Otros ataques que han sido de supply chain, por ejemplo, contra compañías petroleras, han logrado infectar compañías grandes a través de proveedores. Entonces han sido dos saltos, ¿verdad? Infectan al proveedor y del proveedor saltan al cliente final, o mejor dicho, al objetivo final. Como les decía, ¿verdad? Hace poco también hubo un caso muy famoso del Colonial Pipeline, ¿sí? Es uno de los oleoductos más grandes que hay y se vio comprometido a través de un ataque de supply chain. Ahora, teniendo en cuenta todos estos riesgos y todos estos ataques y todo esto que sucede alrededor del mundo y a los que estamos expuestos, ¿qué controles y qué respuestas podemos tener nosotros? Pues yo le llamo resiliencia 2.0. Existe la resiliencia que es, a pesar de estar bajo ataque, cuando el ataque finalice, nosotros regresamos a nuestro estado final o a nuestro estado inicial, es decir, es como que no hubiera pasado nada. Pero la resiliencia 2.0 es un concepto del que ya se ha hablado y trata de, a pesar de que estar bajo ataque, yo no solo regreso a mi estado inicial, sino que aprendo de ese ataque y regreso mejor preparado. Eso es lo que nosotros deberíamos de buscar. ¿Y cómo podemos llegar a ese tipo de resiliencia? Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta 4 cosas. Tenemos que entender qué es lo que nos está pasando. Tenemos que entender cuáles son nuestros riesgos, cuáles son nuestras amenazas, tener un buen programa de manejo de riesgos, ¿sí? Nosotros necesitamos también entender cómo vamos a proteger nuestros activos, nuestra organización, nuestras personas, nuestra cultura. Eso es parte de cómo vamos a proteger nuestros activos de riesgo, de tecnología. Y eso cómo lo hacemos a través de culturizar a las personas, de darles awareness, de implementar soluciones de seguridad o de ciberseguridad, mejor dicho, y a través de tener arquitecturas de seguridad bien planificadas. Luego, tenemos que entender que tenemos que ser capaces de responder. ¿Cómo hacemos eso? La única forma de saber si somos capaces de responder o no es probando. Entonces, tenemos que hacer pruebas de seguridad. Tenemos que hacer pruebas para ver cómo funcionan nuestros mecanismos de protección, cómo funcionan nuestros mecanismos de respuesta. Y por supuesto, tener la capacidad de hacer investigación o respuesta ante ciberincidentes. Luego también hay algo que se llama exploit, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que existe información, que existen organizaciones que nos pueden ayudar a disminuir o a tener ese conocimiento y disminuir esa brecha en nuestras organizaciones. Eso es importante utilizarlo también. Y por último, pues también eso nos ayuda a tener la ciberresiliencia. Ahora, hay varias fases que podemos utilizar para entrar ya en materia de supply chain. La primera fase es que nosotros debemos identificar quiénes son nuestros proveedores. ¿Se recuerdan el diagrama que vimos donde había proveedores de nivel 1, nivel 2, nivel 3 hasta N? Entonces, lo primero es identificar quiénes son nuestros proveedores. Y yo les diría quiénes son nuestros proveedores críticos. Esos proveedores críticos deberían de cumplir con ciertos mecanismos de seguridad o con ciertas buenas prácticas, ¿sí? Entonces, ¿cómo los analizamos?
Primero, tenemos proveedores de misión crítica. Bueno, eso lo voy a usar a mí me gusta usar la pizarra. Entonces, tenemos proveedores de misión crítica, ¿sí? Sin esos proveedores, nuestros procesos, nuestra empresa se detiene. Por ejemplo, si yo soy una empresa, un restaurante, obviamente un proveedor de misión crítica para un restaurante es el proveedor de la comida y de las papas fritas, por así decirlo. Entonces, eso es importante, identificar ese nivel 1, quiénes son nuestros proveedores más críticos. Luego, podemos determinar quiénes son los de riesgo mediano y por último, los de riesgo bajo. Con esas tres que nosotros tengamos, pues ya podemos tener una buena visibilidad, ¿perdón?, de qué sucede dentro de nuestra empresa y a qué riesgos podríamos enfrentarnos en nuestra cadena de suministro. Perdón. La fase 3 es manejar cómo nosotros podemos establecer un programa de ciberseguridad que nos ayude a manejar esos riesgos de supply chain, ¿no? Esos riesgos de proveedores, esos riesgos de la cadena de suministros. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay varias organizaciones que nos dicen cómo. Por ejemplo, NIST ahora tiene un programa de cybersecurity, o mejor dicho, desde el 2014 tienes NIST Cybersecurity Framework. Pero además de eso, en mayo del 2021 se dio una orden ejecutiva donde se decía, tenemos que tener un programa de manejo de los riesgos de ciberseguridad de la cadena de suministro. Y existe documentación en NIST, existe material que podemos utilizar para manejar esos riesgos o que nos dice cómo hacerlo, ¿sí? Otra forma, obviamente, es la ISO 27001 o utilizando la ISO 27002, que está a punto de cambiar, ¿verdad? Ya cambiaron los controles, que también nos da cierta parte de supply chain, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí en medio está el control 15113 y dice manejar la información de seguridad de los proveedores de tecnología, ¿sí? Entonces, existen normas que nos dicen qué tenemos que hacer o cómo podemos hacerlo y que podemos utilizar en nuestras organizaciones, ¿verdad? Bueno, entonces llegamos a la parte de preguntas. Entonces quisiera yo saber si existen algunas preguntas. Tenemos creo que 15 minutos para esto. Pablo, muchas gracias por la charla. Un tema interesante. Vale. Y bueno, esperamos las preguntas de la audiencia. A ver, veamos. A ver, pregunten, por favor. No sé si pueden usar el chat para preguntar. Yo creo que no. Vamos a ver. No sé si tienen permiso para escribir en el chat, Ale. Sí, sí tienen permiso. Sí, va. Perfecto. Ya tenemos una pregunta. Perfecto. Y Dice, quiero hola, Pablo, buenas reemplazar. tardes. Sí. ¿Quién es el responsable por una brecha de seguridad a través de la cadena de suministro? Yo te diría que si la organización tiene un nivel de madurez alto y existe un área encargada de manejar los riesgos, esa área debería de velar por eso. Y si no, debería ser el área de compras, y si cada área compra sus cosas individualmente, pues es el responsable del área, ¿verdad? Por ejemplo, si IT compra sus cosas o compra sus activos o compra software o compra desarrollo, lo que sea, debería de ser el área que adquiera el equipo o que adquiera el servicio. ¿Existe alguna metodología ya establecida para evaluar la criticidad de los proveedores? Existen metodologías en NIST, por ejemplo, podemos encontrar una, con gusto, Víctor. Justamente de eso habla, del Supply Chain Risk Management, de evaluar
el riesgo que existe en los proveedores. Entonces pueden usar la de NIST, yo esa la recomiendo, pero si no, también se pueden aplicar las mismas metodologías de análisis de riesgos que utilizan en la empresa para el riesgo operativo, por ejemplo. Mi recomendación es que busquen usar algo cuantitativo, ¿sí? Eso a veces es mejor que usar una metodología cualitativa. Con gusto. Dice, una pregunta, ¿cuándo son proveedores de nube críticos que las políticas de consumo ya están preestablecidas? ¿Cómo los calificamos? Bueno, si nosotros tenemos proveedores de nube críticos, no entendí un poco cómo, no entendí mucho qué se refiere a políticas de consumo, pero me imagino que tiene que ver si nosotros empezamos a requerir más recursos. Muchos de los proveedores de nube ya están certificados con la parte de continuidad de negocio, con la parte de seguridad de la información, con la parte de protección de datos personales. Ahora, con los proveedores de nube, lo importante, y lo recalco, lo más importante es entender qué es responsabilidad de ellos y qué es responsabilidad nuestra, ¿sí? Existen documentos que se llaman modelos de responsabilidad compartida, incluso en Amazon o en AWS, pero en Amazon o Azure o Google, todos tienen ese modelo. Y básicamente lo que dice en ese modelo es, nosotros nos encargamos de esto y todo lo demás es responsabilidad suya. Entonces, una vez nosotros entendamos ese modelo de responsabilidad compartida, ya podríamos evaluar los riesgos del proveedor de nube. No sé si con eso respondo su pregunta. Con gusto. Ok, yo creo que no hay más preguntas. Si no hubiera otra pregunta, pues yo les agradezco su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad esta información y de igual manera, cualquier duda, pues me pueden ubicar ahí en LinkedIn o en Facebook, como gusten, a través de correo electrónico también. Sí, la presentación se graba, creo yo, y se sube al canal de ISC Cuadrado, Guatemala. Exactamente. Gracias, Pablo. La grabación va a ser subida al canal y pueden revisarla. Síganos en LinkedIn, ahí siempre avisamos de las siguientes charlas y de las grabaciones cuando son publicadas. Gracias, Ale. Feliz tarde a todos. Que estén bien. Igualmente, gracias por su asistencia, gracias, Pablo, y bueno, nos vemos el siguiente mes.